iglesia. Amén. Dios bendiga más. Amén. Dios bendiga a las personas que se conectan a través de las redes sociales. En esta bellísima noche estamos empezando, dando comienzo a lo que son los servicios en los hogares. Aleluya, gozándonos y disfrutándonos en el hogar de nuestro hermano pastor David Madrigal y su esposa, amada esposa Andrea y todos sus niños. Estamos todos aquí en común acuerdo, alabando y glorificando a Dios. Aleluya. Ya se leyó la palabra, voy a volver a citar en beneficio de las personas que no me han escuchado, que están a través de las redes sociales. Ya se había leído segunda de Samuel, capítulo 7 en adelante. Amén. Amén. Reza la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De la iglesia que se va para el cielo dice: Amén. Aconteció que cuando ya el rey estaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo a todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en la que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado a apacentar mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar en mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo le levantaré desde ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus extrañas, y afirmaré su reino. Él edificará a casa mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de los hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante del rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído de nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular de la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado de tu siervo y sobre su casa. Y haz conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos, el Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tus siervos, diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdaderas. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Tenga ahora bien en bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición sea bendita la casa de tu siervo
para siempre. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu Aleluya. palabra que hemos leído en esta bellísima noche. Haz conforme como tú quieras con ella, Padre Santo, porque para eso no la diste. Utiliza como espada de doble filo que traspasa lo profundo del corazón, el alma y el espíritu de mis hermanos. Y Padre Santo, y ministra como tú quieras para tu gloria y tu honra. Te lo pedimos todo en el nombre de tu hermano Jesucristo. Amén. Esta porción que acabamos de leer, aleluya, que leyó el hermano Adrián en el principio del devocional, es una porción que se llama el pacto davídico, el pacto que hizo Jehová de todos los ejércitos a David en un momento dado, afirmando, aleluya, una situación en la cual David se encontraba relajado. Llegó un momento donde ya no estaba en guerra, llegó un momento donde estaba tranquilo en su casa, llegó un momento de meditación, un momento en que él estaba pensando. Vino a su mente el pensamiento de cómo era posible que él estuviera habitando en una casa de cedro. El cedro era una madera bastante cara para aquel tiempo y David estaba habitando en una casa de cedro. Mas él recordó en aquel tiempo que el arca del pacto estaba entre cortinas. No había ningún templo construido en aquel momento. Y a David, aleluya, le vino la buena idea de lo profundo de su corazón de hacerle una casa a Jehová Dios de los ejércitos. Fíjate cómo empezó el primer versículo. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor, o sea que no tenía ningún enemigo que lo estuviera molestando ni lo tuviera, aleluya, agitando. Dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y él en arca de Dios está entre las cortinas. Y Natán dijo al rey: escuche esto, anda ya todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Todos sabemos, y la Biblia dice que David era hecho conforme al corazón de Dios. David había hallado gracia en los ojos de Dios de una manera bien, pero que bien poderosa. Era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre conforme a Dios. Y fíjate lo que le dice el profeta Natán. El profeta Natán, sabiendo y entendiendo que David siempre tenía el favor de Jehová Dios de los ejércitos, le dijo: haz como tú quieras. Pero hay algo interesante que a mí me llamó mucho la atención, que dice en el versículo 4: aconteció aquella noche que vino para palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Fíjate qué interesante. Primeramente Natán, el profeta, le dijo: haz todo como que te pareciera. Tú tienes una buena idea, yo una buena idea, yo creo que es una buena idea. Pero muchas veces nosotros pensamos que tenemos buenas ideas y queremos ayudar a Dios. Y muchas veces cuando nosotros tratamos de ayudar a Dios, hay un problema. Porque Dios no necesita de nuestra ayuda, sino Dios necesita de nuestra ayuda no fuera autosuficiente. Y nuestro Dios es autosuficiente, es omnisciente, omnipotente y omnipresente, es todopoderoso. Dios todo lo puede. De igual manera, pues usted dirá: pastor, pero entonces, ¿usted quiere decir que Dios no lo necesita para nada? Fíjate, no es que Dios no lo necesita para nada. Dios dio, aleluya, a su Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pero el evangelio de la buena nueva de salvación es menester suyo y mío llevarlo. O sea que Dios no escogió ángeles para predicar el evangelio, pero escogió a usted y a mí, aleluya, que fuimos sacados del cenagoso para llevar las buenas nuevas de salvación. Amén. Pero qué interesante que Natán le dijo: haz como tú quieras. Natán era un hombre de Dios, fíjense. Natán era un profeta y un hombre de Dios, y le dijo: dale adelante, haz lo que bien te pareciera. Pero fíjate cómo dice el versículo 4: aconteció que aquella noche, Dios ni corto ni perezoso, Dios siempre habla cuando Dios necesita, aleluya, bregar con una situación, Dios lo va a hacer. Aconteció que aquella noche que vino palabra de Jehová Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. No es fácil para el profeta Natán volver de nuevo después que le dijo al rey que hiciera lo que le pareciera. El rey podría pensar: este hombre cambió de opinión, pero una cosa es una opinión y otra cosa es el mandato de Dios. Cuando Dios habla, el hombre tiene que obedecer. Cuando Dios habla, el profeta de Dios tuvo que salir disparado por la noche a hablar con David y decirle: no, David, perdóname por lo que yo te dije. Quizás yo te estaba apoyando en lo que yo te decía, pero lo que tú estás pensando no es lo mismo pensamiento de Dios, porque Dios, aleluya, tiene un pensamiento diferente. Amén, sí, Señor. Jesús. Fíjate que le dice con una pregunta retórica: tú me has de edificar casa en la que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día que saca a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy. ¿Cuántos saben que Dios es el dueño del universo? Amén. La Biblia dice que en el libro de Isaías que el cielo es el trono de Dios y la tierra su estrado. Pero David no tenía el libro de Isaías para saber eso.
El libro de Isaías se escribió 400, 500 años después. David escribió primero. Aleluya, no tenía esa referencia, no sabía. Se practicaba mucho que los reyes de aquel tiempo, aleluya, cuando conquistaban y tenían poder y autoridad, aleluya, ellos le rendían homenaje a un dios. Como los filisteos le rendían homenaje a Dagón, que era uno de los dioses filisteos, y a Baal y otros dioses. De igual manera, David vio en un momento dado, wow, bueno, ven acá, yo tengo que rendirle homenaje a mi Dios. Aleluya, pero Dios no le había pedido nada de eso, porque Dios no necesita nada, porque Dios es autosuficiente. Mi alma va a reír para siempre. Bendito Dios. Mas sin embargo, aleluya, Dios no lo regañó y le dijo, no, estás mal. Solamente, aleluya, corrigió y trajo a su mente la idea de que David era un hombre, aleluya, que era guerrero, un hombre que había derramado sangre, un hombre que había hecho muchas guerras. Y Dios no le plació que fuera David, un hombre conforme al corazón de Dios, el que le edificara casa. Mas sin embargo, él le dijo que iba a venir un hijo, o sea, un descendiente del linaje de David, que sería el que le edificará casa. Mi alma alaba al Rey que vive para siempre. Aleluya. Bendito Dice, Dios. ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo en Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti has destruido a tus enemigos. Eso Natán lo sabía. Por eso Natán en su humanidad le dijo, haz como bien te pareciera, sin esperar a que Dios hablara, porque Dios ya tenía un favor sobre David. Pero hay un problema. Cuando nosotros, en vez de ser nosotros acudiendo a Dios, nosotros vamos, en este caso David acudió al profeta, y el profeta acudió a Dios. Cuando tenía que ser todo lo contrario. Tenía que ser el orden Dios. El profeta obedece y David escucha. Se habían cambiado los planes porque la idea había salido de David y sonaba muy bien, pero no era la voluntad de Dios, y muchas veces no tenemos que estar pendientes para poder escuchar y no cambiar los pasos. El profeta tiene que hablar lo que Dios dice. El profeta no puede decir lo que dice, aleluya, la persona. Fue Dios el que le habló y que le dirigió en esos momentos. Bendito Jesús. Además yo fijaré en el lugar de mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido ni inicuo le aflijan con más como al principio, desde el día en que yo puse jueces sobre mi pueblo Israel. Saben ustedes que Dios puso jueces al principio, aleluya. No había planes de reyes por el momento, eran jueces que juzgaban al pueblo de Israel a través de diferentes situaciones. Uno de ellos fue Sansón, que todos lo conocen, y de ahí hubieron unos cuantos más, aleluya, que estuvieron juzgando el pueblo de Israel. Bendito Jesús. Desde el día que puse jueces sobre mi pueblo, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Escuche esto. Y Jehová le dijo a David que él le iba a hacer casa. ¿Y de qué casa estaba hablando? Le estaba hablando de su descendencia, le estaba hablando de su linaje. Le estaba diciendo, David, yo no me voy a olvidar de todo lo que tú has hecho, que tú has sido obediente a mí, que tú siempre has prestado, aleluya, tu oído a lo que yo he dicho y he demandado de ti, aleluya. Por eso yo te voy a edificar una casa. Y no era una casa física, era un linaje. Sabemos nosotros que Jesucristo vino del linaje de David, por eso le dicen hijo de David, porque había una promesa davídica en la que Jehová Dios de los ejércitos dijo que de él saldría el linaje de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Amén. Amén, aleluya. Y cuanto tus días se han cumplido y duermas con tus padres, o sea, ya estaba hablando de cuando pasara a morar, aleluya, con el Señor, yo levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus extrañas y afirmará tu reino. Escuche esto. Iba a venir de las extrañas de David, iba a afirmar el reino. Aleluya. ¿Por qué? Por un plan divino. Aleluya. Él edificará casa a mi nombre. Fíjate que a Dios sí le pareció que el hijo de David le edificara casa. El papá no, pero el hijo sí. Aleluya. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Escuche esto y es bien interesante. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre. Jehová Dios de los ejércitos dice que al que Dios castiga es porque ama. Mi alma alaba al Rey que vive para siempre. Y este es un ejemplo del amor de Dios, que ama a su hijo, y había tomado a Salomón como hijo, aleluya, y le dijo que si le fallaba lo iba a castigar, pero iba a ser la persona que él había escogido. Sabemos que hubieron muchos problemas anteriormente, los hijos de Elí, aleluya, cuando el arca del pacto que estaba, aleluya, puesta
los hijos de Elí entraban y salían del tabernáculo y hacían lo que le daba la gana, y Elí no le llamaba la atención, y había un problema en eso, porque Elí no estaba corrigiendo a sus hijos, y ese problema le trajo la muerte de sus hijos y eventualmente de Elí. De igual manera Samuel fue un profeta poderoso, pero la Biblia dice que también los hijos hicieron lo malo. Había un problema, aleluya, de que no había que corregir, pero ya ahí Jehová de todos los ejércitos le dijo: no te preocupes, que este hijo tuyo, aleluya, tú no lo vas a tener que corregir, porque a ese que yo escogí, ese mismo yo lo voy a corregir, y si le tengo que dar su fuetazo, como nos pasa a nosotros. Muchas veces el Señor nos alinea con un buen fuetazo y no es para hacernos daño. El Señor no quiere destruirnos, el Señor no quiere humillarnos, el Señor no quiere, aleluya, que nosotros seamos sufriendo. Pero Dios nos ama. Y como Dios nos ama, cuando nos ve saliéndonos del camino, pues nos da con la varita por el lado. Y nosotros decimos: wow, Señor, ¿qué está pasando? Pero es que no estamos saliendo del camino. Cuando nosotros vamos a un momento, como hizo el profeta Jonás, que el Señor tuvo que afirmarlo y meterlo dentro del vientre de un pez para que él reflexionara por 3 días. Sí, porque la idea de Jonás era bien poderosa de lo que él quería hacer, y lo que Dios quería hacernos, él no lo quería obedecer. Y ahí hay un problema cuando nosotros no obedecemos la voz de Dios, cuando no escuchamos la voz de Dios. Jonás lo hizo y tuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez para que pudiera pensar las cosas mejor. Y sabemos toda la historia, que fue y hizo lo que Dios le había llamado a hacer, y el pueblo fue perdonado, aleluya, por causa de la predicación de Jonás. Amén. Amén. Okay. Dice aquí: y si hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijo de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl. Uy, dice Dios que apartó la misericordia de Saúl, al cual quité delante de ti, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de su rostro, y tu trono será establemente y eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Fíjate qué interesante que en todo esto David nunca se molestó, ni David dijo: wow, pero ¿cómo el Señor va a decir eso? ¿Cómo el Señor no va a dejar que sea yo la persona que le edifique la casa? Si yo tengo el deseo y yo tengo los medios, tengo las herramientas, ¿no? Esos no eran los planes de Dios. Dios quería hacerlo diferente a lo porque David tuviera un corazón conforme al corazón de Dios no quería decir que tenía el mismo pensamiento de Dios. Lo sabemos porque David fue pecador, porque David pecó, y Dios no peca, Dios no viola su propia ley, por eso no puede pecar. Y de igual manera, pues David, siendo un hombre, aleluya, sujeto a pasiones, muchas veces fallaba delante de la presencia de Dios. Pero si algo bonito tenía David, era que se humillaba. Y eso nosotros tenemos que aprenderlo mucho de David. Cuando David venía y hacía algo malo, se humillaba. Y en un momento dado, el mismo profeta Natán, aleluya, cuando estaba juzgando, en un momento dado que David cometió adulterio, y en un momento dado le dijo: tienen 2 opciones: o castigo al pueblo, o te entrego a tus enemigos, o te entrego a Dios. Y él dijo: heme aquí, mejor es que me castigue un Dios vivo, caer en las manos de un Dios vivo, que caer en las manos de mi enemigo. ¿Por qué David dijo eso? ¿Por qué David prefirió que fuera Jehová el que lo corrigiera y lo castigara en vez del enemigo? Porque sabía que su misericordia se nueva cada día, porque David conocía a Jehová y sabía que era lleno de misericordia y podía alcanzar la misericordia en un momento dado. Y alaba al Rey que vive para siempre. Bendito Jesús. Y entró el rey David, se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Jehová Dios de los ejércitos le estaba hablando de un futuro porvenir, aleluya, que no estaba pasando en aquellos momentos, que iba a ocurrir eventualmente, aleluya, y le estaba dando buenas nuevas. Eso me recuerda a mí el texto que dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de, aleluya, de justicia. Y muchas veces nosotros tenemos que afirmarnos en las manos de Dios. No es fácil, aleluya, pero se puede. Amén. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciendo saber a tu siervo. Por tanto, tú has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay ni hay Dios como tú fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído de nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, para ponernos en el nombre y para hacer grandeza a favor de otros terribles en la tierra.
por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses, porque tú has establecido tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa, ya conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, se diga Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste el oído de tu siervo, diciendo: yo te edificaré casa, por esto tu siervo ha hallado en tu corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Hay un texto que en Salmo 127 que dice: si Jehová no edificara la casa, en vano trabaja no que la edifica. Ese Salmo 127 lo escribió David cuando estaba muriendo. Se dice que fue ya los últimos años, cuando ya estaba ready para pasar a mejor vida, que escribió ese salmo. Fíjate la sabiduría de David, que dijo eso en esos momentos, el Salmo 127, que si fuéramos nosotros construyendo, había problema. Si tú construyes por tu propia fuerza, por tu propia recursos, vas a tener problemas. Pero cuando construimos delante de Dios, aleluya, conforme a lo que Dios nos ha dicho, conforme a sus promesas, es diferente. Nosotros nos dejamos llevar, nos dejamos dirigir por el Espíritu de Dios, nos dejamos dirigir por la palabra de Jehová. Y Jehová, según dijo que le iba a edificar una casa a David, ¿cuántos saben que cada uno de ustedes tiene una casa en el cielo? Amén. Porque Jesucristo, hablando, dijo: aquí en la tierra me voy porque voy a hacer morada para ustedes en el cielo. Y cuando está hablando de morada para ustedes en el cielo, lo incluye usted que me está escuchando, que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Usted tiene una morada en el cielo, cortesía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y hecha y customizada, aleluya, a su manera. Y cuando Dios da las cosas, las da buenas. Déjame decirte. Amén, gloria a Dios. Hace varios días pasó el pastor José Mengleal a morar la mejor vida. El pastor estuvo luchando por más de 2 años con una terrible enfermedad, lo que es el cáncer. No es fácil luchar con una enfermedad y hablar de fe. No es fácil hablar de fe cuando uno está perdiendo la vida, agotándose de poco a poco. No es fácil pasar por el valle de sombra de muerte sin tener duda. No es fácil pasar por el valle de sombra de muerte, aleluya, y darle apoyo a los otros. Hablaba el jueves pasado que Jesucristo en la cruz del Calvario, estando allí sufriendo, siempre se encargó de lo suyo. Porque fíjate que en medio de su sufrimiento le entregó a su mamá, a su amigo. Cuando nosotros estamos sufriendo, aleluya, es el momento de nosotros encargarnos de nuestra familia. Nosotros tenemos también que acordarnos de los más pequeños, de los que nos están mirando. Porque los que nos están mirando quieren hacer, aleluya, de nosotros un ejemplo. Y nosotros como padres y madres responsables, como padres y madres que sabemos, aleluya, que en Dios hay misericordia nueva cada día, que en Dios, aleluya, todas las cosas son posibles para los que creen, que en Dios, aleluya, hay nueva vida. Caminamos conforme a eso, y el que está detrás de usted lo quiere seguir, aleluya, va a tomar beneficio de eso, como lo hizo en un momento dado el hijo de David. Salomón fue al trono. ¿Quién diría que de todos los hijos que tenía David era Salomón el hijo, aleluya, que no estaba predispuesto por la gente, que la gente lo veía como un allegado, como causa de un pecado? Fue quien Dios utilizó, aleluya, para levantarle en su casa. Y todos sabemos que dice el libro de Isaías que mi casa será llamada casa de oración. Porque Dios no necesita casa, porque Dios es el dueño del universo, y Dios, aleluya, está donde Él quiere y como Él quiere. Pero sí permitió que hubiera una casa de oración. ¿Por qué? Porque tiene que haber una casa de oración, porque allí donde David, aleluya, en un momento dado fue y tomó a Jerusalén, que era de los jebuseos, se la quitó los jebuseos y la presentó allí como lo que iba a ser la capital de Israel, aleluya, donde se iba a traer adoración. Allí mismo fue donde Salomón construyó ese templo. Sabemos que Jesucristo dijo, cuando los discípulos hablaban, estaban entrando por el templo: mira, Jesús, todas estas piedras, qué lindas. Jesús le dijo: llegará el tiempo que no va a quedar ni una piedra de estas levantadas, aleluya. Y en lo que estaba profetizando, que 70 años después de que Jesucristo, aleluya, subiera al cielo, iba a desaparecer lo que era el templo hecho por Salomón completamente, aleluya. Porque Dios, dice la Biblia, que no mora en templo hecho por manos de hombres.
Usted va a la iglesia, pero la iglesia es la casa de oración. Fíjate que Jesucristo hablando dijo, mi casa será llamada casa de oración, y usted la ha hecho cueva de ladrones. La gente que está haciendo un negocio del evangelio, que se está lucrando malamente, apresamente, haciendo daño, aleluya, para lucrarse del evangelio, va a tener un problema un día, que tiene que presentarse delante de nuestro Padre Celestial. Allí va a tener que contestar. Y lo más triste del caso puede ser que una persona que haya sido guía, un líder, un profeta, un pastor, un evangelista, cualquier persona, aleluya, que haya sido líder, sea juzgado y sea encontrado culpable porque jugó con el evangelio, porque vendió el evangelio cuando el evangelio es de gratis. Amén. Que en esta bellísima noche, aleluya, que hemos estado hablando de lo que es el pacto davídico, aleluya, que es representación de lo que Dios quiere hacer en tu casa y en tu vida, que es representación de las cosas buenas y grandes que Dios quiere hacer contigo, que siempre te acuerdes, aleluya, que Dios nunca le ha pasado por desapercibido tu causa, tu familia, todo Él lo tiene fríamente calculado. Muchas veces Dios va a permitir cosas para Él glorificarse. Como decía ahorita el pastor José Menglar, ¿quién le presta el cuerpo a Dios para que se glorifique? ¿Quién quiere sufrir una enfermedad devastadora, un cáncer, aleluya, que es uno de los asesinos número 1, aleluya, de esta nación, para que Dios se glorifique? Qué lindo es mantener, aleluya, la fe en los momentos difíciles, aleluya. Y él mismo dice que había momentos donde él se desplomaba, pero se recordaba, aleluya, del Salmo 16, cuando habla de las cuerdas de amor, cuando habla de lo que Dios ha hecho en su vida. Cuando tú sientes las cuerdas de amor sobre ti, aleluya, no importa lo que tú estés pasando, no importa la adversidad, no importa, aleluya, el diablo como se levante. Cuando Dios está protegiendo tu casa, cuando Dios está protegiendo tu vida, aleluya, la muerte, aleluya, no tiene parte ni suerte contigo. Porque para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y para nosotros sabemos que esa es ganancia. Y ya el pastor está en la gracia y la misericordia de Dios experimentando, aleluya. Se perdió un adorador aquí en la tierra, pero se ganó uno en el cielo, aleluya. Y yo quiero que tú sepas que Dios tiene planes y propósitos con tu casa. Amén. Tu casa le pertenece a Dios. Yo y mi casa le serviremos a Jehová, como dijo Josué. Nosotros tenemos que declarar constantemente que yo y mi casa le serviremos a Jehová, Dios de los ejércitos, que lo sepa el mundo, que no nosotros nos escondemos para servirle a Dios, que nosotros estamos claros y somos transparentes en lo que hemos creído y sabemos y tenemos la certeza que Dios ha de edificar casa para ti. ¡Aleluya! Aleluya. Si alguien no conoce a Jesucristo como Señor y Salvador, esta es la noche. Pastor, usted habló de casa y habló de morada en el cielo. Sí, eso es lo que dijo Jesucristo. Me voy porque voy a hacer morada para ustedes en el cielo. ¿Tú quieres una morada en el cielo? ¿Sabes qué? Hay un libro de la vida. Hay un libro de la vida que está esperando escribir tu nombre si no le has dado tu vida a Cristo. Hay un libro de la vida que está esperando unos ángeles escribir el nombre tuyo. Cuando tú digas, Jesucristo, te acepto como Señor y Salvador, y se ha escrito tu nombre en el libro de la vida, ese te va a dar la entrada al cielo. Eso te va a dar la entrada, aleluya, a una nueva morada celeste, a un nuevo nombre que Dios te va a dar para la gloria y la honra de Dios. Aleluya. Si por el contrario te alejaste del Señor, el diablo siempre está buscando la manera de alejarnos del Señor. El diablo siempre está buscando la manera de alejarnos de gente de fe. El diablo siempre está buscando la manera de captar nuestra atención con problemas y con diferentes cosas. Aleluya. Y muchas veces, aleluya, hasta con lo que nosotros llamamos bendición. Porque una persona, aleluya, que Dios esté trabajando en ella, en su familia, en su casa, y me diga, tengo tanta bendición que no tengo tiempo para servirle a Dios. ¿Cómo es posible si la bendición de Dios no añade tristeza? Y es una tristeza para ti el tú no servirle a Dios, es una tristeza para ti el tú no estar haciendo y trabajando. Que cuando Dios venga a esta tierra a buscar a su iglesia, lo encuentre trabajando. Que cuando Dios venga a esta tierra y venga, aleluya, usted esté ahí trabajando para la obra del Señor, predicando por aquí. Un Dios te bendiga por allá, ayudando al enfermo, ayudando a la viuda, ayudando al necesitado. Es menester de nosotros movernos como iglesia. ¿Para qué? Para que Dios, aleluya, su inmensa misericordia nos reciba con las llaves, aleluya, un momento de tu morada y te diga, este aquí,
buen siervo. Lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esta es tu morada. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esta es la iglesia del camino, Pastor David Feo, Pastor Orca. Aquí en esta iglesia, una iglesia de amor. Estos son el principio, aleluya, de lo que será los servicios en los hogares. Si usted necesita un servicio de hogar, no dude en comunicarse con nosotros y gustosamente estaremos y trataremos de hacer los arreglos pertinentes para poder llevar un servicio de oración a su casa que será de bendición, que sabemos, aleluya, que Dios se mueve, aleluya, como Él quiere, y que la bendición de Dios nosotros la llevamos, aleluya, a cualquier lugar que Él quiera que nosotros lleguemos. Dios le bendiga y Dios le guarde y será hasta la próxima.